¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra sesión más de la materia de estructura socioeconómica de México. En esta ocasión vamos a seguir utilizando el libro que ustedes ya saben que está en Classroom. Les recomiendo obviamente poner su nombre completo y bueno, poner asistencia. Y en este caso, bueno, yo les había comentado lo de la lista, ¿no? De WhatsApp y todo, ¿no? Bueno, a ustedes ya les había comentado. Y bueno, prácticamente hay que poner su nombre y asistencia. Y ahora sí puede comenzar con otra sesión más de estructura socioeconómica de México. Recuerden que vamos a utilizar el libro, que ustedes lo pueden pues ponerlo de Classroom. Ahí está disponible. Y también si leen bien el grupo, ya se los habían entregado desde antes. Bueno, vamos a comenzar con este texto para reflexionar. Los cambios políticos, sociales y económicos del México del fin del siglo XX y principio del siglo XXI son de los que dejan marca, aunque su naturaleza y profundidad dependerán de decisiones y sucesos que aún están en proceso. Sin embargo, la importancia de estas transformaciones hace suponer que los mexicanos del futuro no serán indiferentes en su juicio sobre lo que hicieron y dejaron de hacer los mexicanos de hoy. De alguna manera está diciendo que imagínense todas las personas que son del siglo pasado, es decir, del siglo XX, pues vivieron una época muy diferente a la que nosotros estamos viviendo en muchas cuestiones políticas, económicas. Obviamente en esta materia se enfoca un poquito más como a la economía política, pero también en la parte social, en la parte deportiva, la forma de pensar, la forma de comportarse pues era muy distinta antes a la de ahora. En muchos ejemplos puede haber, ¿no? También incluso cosas de tecnología. Por ejemplo, a nosotros que somos millennials, pues nos tocó los streaming, por ejemplo, los streaming, ¿no? Netflix, Blim, por mencionar algunos, o sistemas de televisión que si bien en el siglo pasado obviamente ya existían, pero ahora que el internet portátil, Wi-Fi, cuando pues en el siglo pasado pues no tocaban, no había. Imagínense en la época de los 60, 70, 80, pues no había internet, no había redes sociales. Así es que muchas cosas se perdieron porque nadie las pudo grabar. Hoy en día todo podemos grabar, podemos publicar, Facebook, redes sociales, etcétera. Entonces, esto en cuestión de tecnología, ahora imagínense en la forma del pensamiento y en la forma de educar. Por ejemplo, antes no había escuelas que pudieran tener primero clases en línea. Eso era totalmente un insulto antes. Era ir a la escuela físicamente, ir de lunes a viernes, típicos horarios. Bueno, si es en la primaria, entran que a las 8, de 8 a 12, secundaria, dos turnos, ¿no? La mañana, en la tarde, se innovó con el turno de la tarde. Y hoy en día, pues hay muchas formas de aprender una carrera o de estudiar en la preparatoria. Obviamente en la mañana, en la tarde, en nocturno, horarios de sábado. Hay escuelas que nomás con que vayas el sábado, domingo, hora por línea. Muchas cosas han cambiado. De los cambios sociales destaca el de la población, pues detuvo su crecimiento después de un periodo explosivo y entró en un proceso de envejecimiento. El aumento de la población urbana después de que por mucho tiempo gran parte fue rural, lo cual se tradujo en mayor infraestructura y poco tiempo después de la presencia de deterioros ecológicos. Bueno, ya saben que pues muchos vivían en ranchos, en lugares pues más deshabitados, campos, etcétera. Y hoy en día pues la mayoría vive en la ciudad y aparte pues se moderniza, ¿no? En el campo político entre 1985 y 2010, México pareció capaz de poner un fin pacíficamente a un régimen autoritario que entre otras cosas permitió que durante 71 años un solo partido dominara la vida política nacional y en más de un sentido también la economía social y cultural. Bueno, ahí está enfocado un poquito en la cuestión política. Yo creo que a todos nos tocó vivir, pues escuchar del famoso PRI y pues hoy en día a los millennials, es decir, a nosotros, pues nos tocó un poco más del PAN y en este caso de Morena, la esperanza de México, ¿no? Partidos que nunca han estado o no habían estado en el poder, cuando desde más o menos desde el 2000, bueno, hay una pequeña repunte, ¿no? Cuando estaba PAN, luego PRI, luego obviamente Morena, ¿no? Pero ya casi no nos tocó todo el tiempo de que siempre ganaba el PRI. Eso, quieran o no, modifica la vida de pensar en muchas cuestiones, tanto economía, social y cultural, política, etc. En lo económico, México modificó la manera de manejar el mercado interno y dio paso al intercambio con el mercado externo, en particular el estadounidense.
Obviamente siempre nuestro país siempre ha enfocado mucho en todos los sentidos Estados Unidos, ¿no? Posteriormente nos menciona que esta y otras cuestiones analizaremos detenidamente a lo largo de este curso y de esta manera puntualizamos en que el estudio de los cambios, las inercias y las continuidades de México contemporáneo habría una oportunidad de reflexionar sobre los logros, fracasos y retos que harían las próximas generaciones. ¿Te imaginas qué habría pasado si el país no hubiera presenciado dichos cambios en este y otros ámbitos? ¿Cuáles de estos cambios se relacionan de forma más estrecha en tu comunidad? Bueno, aquí nos menciona que al final de cuentas muchas cosas pues no nos tocó vivir a nosotros, pero a otra generación sí, pero igual nosotros, la generación que viene, por ejemplo, ustedes, la mayoría que está en preparatoria, vienen los de secundaria, vienen los de primaria y tendrán posiblemente otras cosas, ¿no? Además de que quién sabe en este momento quién va a ser el próximo presidente, por mencionar un ejemplo, que puede cambiar la cuestión política, social, todo ese tipo de cosas, ¿no? O eventos que suceden. Las estructuras sociales y económicas de las sociedades no permanecen estáticas a lo largo del tiempo, sino que cambian. Hablamos de cambio social cuando uno o varios componentes de la estructura de la sociedad se transforma con consecuencias en la reproducción social. La variación en los componentes pueden ser por causas internas o externas y afecta la manera en que viven los individuos en un momento y un lugar determinado. Las ciencias sociales, entre otras cuestiones, estudian el cambio social a través de la historia. Se han identificado distintos factores que forman parte de dicha investigación, entre ellos destaca el medio físico y factores culturales. Este último se fundamenta con elementos como la religión, los sistemas de comunicación y el liderazgo, mientras que para describir un medio físico es posible mencionar su organización política. No solamente hablar de estructura socioeconómica de México es hablar en economía, también de alguna manera la parte de la social, la persona, la cultura, puede modificar la forma de pensar o hacer las cosas. Medio cultural tenemos, por ejemplo, la religión. Puede considerarse una fuerza conservadora e innovadora en la vida social. Algunas creencias y prácticas religiosas han sido un freno para los cambios y transformaciones, haciendo hincapié en la necesidad de respetar los valores y rutinas tradicionales. Si bien la religión a lo mejor no tiene nada que ver con la cuestión económica al 100%, pero eso puede modificar algunas creencias en las personas para hacer o no hacer algo. Voy a poner un ejemplo sin entrar en cuestiones religiosas y respetando obviamente cada quien su religión, si es que la llegan a tener. Yo ya lo he dicho muchas veces, yo en particular, yo creo en San Bob Esponja, pero por ejemplo, hay religiones que a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Todos los que estamos en esta comunidad, en esta fraternidad, recomendamos, por mencionar un ejemplo, no estudien la universidad. No que no quieran que estudien la universidad, pero dicen mejor apégate más a nuestra religión. Un ejemplo de ellos es la religión de los testigos de Jehová. No es que no esté permitido estudiar la universidad, sino que ellos prefieren que no lo hagas, prefieren que des más a la cuestión religiosa. Y dices tú, bueno, ¿eso en qué afectaría a la economía? Pues va a afectar que, bueno, obviamente la religión no tiene un porcentaje tan alto en México, pero si lo tuviera, mucha gente no estudiaría. Al no estudiar, pues mucha gente, obviamente los trabajos serían normalmente en sectores muy básicos, no producen más rápido porque no tienes ese conocimiento técnico. Sí afecta de alguna manera no estudiar una escuela o una religión, o una cuestión de esas, si te enfocas a pura religión, porque no te puedes medir con pura religión tu economía. Entonces, ciertas desventajas o ventajas pueden suceder. Eh, También ajó la manera de pensar o de comprarse ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay religiones en las cuales te dicen, no, pues no permitimos que consumas productos, así sean productos que no tienen nada de malo. Por ejemplo, sin entrar en detalles, hay religiones como las cristianas, ves una caricatura, ves una película de Toy Story, no lo veas, está muy mal, porque no debes de ver eso, cuando realmente la caricatura no menciona nada malo, pero bueno, ese tipo de cosas puede cambiar la economía en una cuestión. Sistemas de comunicación afecta la naturaleza del cambio y el ritmo en el cual se realiza. La intervención de la escritura, por ejemplo, hizo posible el incremento del control de recursos materiales y la construcción y el desarrollo de la organización a gran escala. La comunicación es muy importante en todos los sentidos, obviamente la comunicación tecnológica también, ¿no? Para poder sobresalir. Y liderazgo, en la historia algunos líderes han tenido la gran influencia, por ejemplo, figuras religiosas como Jesús Mahoma, volvemos un poquito a la religión, dirigentes políticos y militares como Julio César, científicos innovadores como filósofos como Isaac Newton,
o Karl Popper. Un líder es capaz de impulsar políticas dinámicas al hacerse con un apoyo máximo o cambiar radicalmente las formas de pensamiento preexistentes. El sociólogo Max Weber estudia el papel de los líderes carismáticos del cambio social. Y Giddens menciona. Y también en este caso Adolfo Hitler. De alguna manera la parte de los líderes, en muchos países del mundo siempre hay líderes políticos, que es normalmente lo que se da. Pero también hay líderes religiosos. En el caso de México, Norberto Rivera, sin entrar en cuestiones religiosas nuevamente, es un líder. Y quieras o no, a un sector de la población puede buscar la manera de cambiarle su forma de pensar. Por ejemplo, el Papa Francisco, pues también sería un líder, aunque sea religioso. Pero también existen líderes deportivos, líderes económicos, por ejemplo, Bill Gates, Mark Zuckerberg, que son líderes que, bueno, aportan a la economía. Entonces hacen negocios. En este caso, Papá Slim, por ejemplo, es una persona. Muchos de ustedes usan Telcel, tienen su teléfono Telcel. Muchos de ustedes consumen en Sambors. Muchos de ustedes, a lo mejor, sus papás o ustedes tienen alguna cuenta bancaria en Inbursa. Muchos tienen línea telefónica fija, por ejemplo, Telmex o Telnor. Pues todo eso es de Papá Slim. Entonces es un líder económico. Por mencionar un ejemplo de liderazgo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la parte medio físico. Vamos a hablar un poquito sobre este joven señor ya grande, Anthony Giddens. Nació en Londres en 1938, estudió sociología y psicología en la Universidad de Hull, investigó sobre las estructuras de la sociedad avanzada y contribuyó a popularizar la idea de la tercera vía. Propuso la teoría de la estructuración, en la que se analiza el comportamiento de las estructuras y el modo en que éstas se producen y su reproducción por las interacciones de los agentes. Considera que la interacción repetida no solo reproduce una estructura, sino que la gente genera de forma que entra en un conflicto cuando los agentes interactúan ignorando las normas y sustituyéndolas por otras o negándolas. Habla un poquito más con el sentimiento de que a veces las personas tienen un comportamiento que a lo mejor no es propio de todos, pero bueno, si lo llega a sobrepasar, pues puede haber conflictos. En la parte del medio físico, condiciones que favorecen las comunicaciones y la disponibilidad de rutas marítimas se consideran factores de cambio social. Ya entra un poquito la cuestión de mercancía, intercambios, etcétera, y organizaciones políticas entre las sociedades de cazadores y recolectores, y esta influencia es mínima, ya que no hay autoridades políticas que puedan movilizar a la comunidad. Algunos cambios sociales son trascendentales y pueden ser considerados revoluciones o bien reformas distintas índole, las cuales tienen consecuencia en ciertos componentes de la estructura en cuestión, y habla de la economía social y política, ¿no? El caso de la Revolución Industrial o Revolución Francesa lo menciona. Y bueno, pues en esta parte, por ejemplo, Marx, ya habíamos hablado de Marx, dice, el cambio social se refiere a la lucha de clases de las clases dominantes y la dominada. Para ello, el cambio social se daría únicamente cuando los trabajadores terminen con el capitalismo a partir de la destrucción mediante una revolución, que ya habíamos hablado en una materia pasada, en historia, que Marx era un poquito más enfocado al socialismo y que, bueno, la mayoría de los países son capitalistas, ¿no? De ahí nos vamos a ir a la página 32. Aprende más componentes de la estructura económica, social y política. Hasta aquí hemos utilizado las nociones de estructura y cambio social como elementos que permiten entender el funcionamiento de las sociedades. En este apartado analizaremos algunos de los componentes de la estructura. Componentes de la estructura económica. Durante el desarrollo del apartado anterior señalamos que la estructura económica y la subestructura forman parte de una totalidad. En la definición de estructura económica se pone la atención a las formas en que se produce y distribuye el conjunto de bienes y servicios, que en la clase pasada y antepasada habíamos hablado sobre bienes y servicios, que era un bien, que era un servicio, ¿no? Sabemos que los cambios en la base económica producen transformaciones en la superestructura sin que esta relación sea mecánica, y para conocer la estructura de un país es primordial conocer los diversos elementos que componen y caracterizan la estructura económica, y para ello es válido cuestionarse lo siguiente. A todas estas preguntas encontrarás respuestas a lo largo de este curso y al mismo tiempo conocerás distintos conceptos. No es necesario hacer las preguntas, simplemente si la quieren leer, es parte de información. Diversidad y recursos naturales. La diversidad comprende tanto los ecosistemas como la variedad de especies que habitan dentro de cada uno y que permite la combinación de múltiples formas de vida y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno conforman el sustento de la vida sobre el planeta. Bueno, esta parte hay que recordar que muchos de los recursos naturales que utilizamos, pues los procesamos para hacer cosas. Por ejemplo,
Muchos de ustedes utilizan trastes de plástico para llevarse su comida, si es que trabajan ustedes, o a lo mejor algún producto que compran que es de plástico, las bolsas de plástico, muchas cosas son de plástico, claro, de buena calidad. O muchos de ustedes pues tienen vehículos y le ponen gasolina. Pero realmente no viene así el recurso natural, hubo un proceso para llegar a eso. No es como si fuera realmente recurso muy natural, pues prácticamente le pondrías petróleo. Entonces el petróleo es un recurso natural que no es renovable, pero eso pues genera muchos trabajos, genera muchos productos que puedes vender, ¿no? Entonces pone aquí como ejemplo esta parte. Cuando hablamos de diversidad nos referimos al número, variedad y variabilidad de organismos vivos que hay en la Tierra, incluyendo las relaciones entre los seres vivos y de esto con el medio ambiente que lo rodea. La diversidad garantiza el funcionamiento y equilibrio de los ecosistemas, de ahí que la desaparición de una especie puede afectar el equilibrio de los ecosistemas y por tanto modificar su funcionamiento. Los recursos naturales se distinguen entre los recursos renovables y los que no son renovables. Los primeros son aquellos cuya utilización no se agota en la medida en que la naturaleza los regenera en una proporción superior a su uso. Y los segundos, pues son aquellos cuya explotación debe ser moderada por parte del ser humano, porque pues prácticamente no va a haber. De aquí nos vamos a ir. Esta parte de los sectores económicos ya lo vimos en la clase antepasada, así es que no es necesario verlo. Y pues nos vamos a adelantar. Toda esta parte sí la llegamos a ver. Vamos a irnos a la página 39 y ahí vamos a retomar. Les recuerdo que en esta materia sí va a haber examen, por lo cual todo lo que veamos en las clases virtuales, todo lo que se llega a ver en las exposiciones, en sus tareas, puede venir en el examen. Recuerden que el examen es la última semana de su materia, que sería el miércoles en su caso. Componente de la estructura social. Como parte de la estructura social analizaremos el componente de población. A la población la analizaremos a partir de su composición y algunas de las características más importantes como son la salud y la educación. Estos son elementos y nos permiten reconocer la forma en que está conformado su país, un estado, municipio, una localidad y junto a ello características de su población, las cuales influyen en las dinámicas económicas, sociales, políticas e usos culturales. Pues prácticamente toda la sociedad es, digamos, como una esfera. Todos en la mayoría pues tienen salud. Salud se refiere a la condición física. Tienes educación y la población y urbanización. Población y urbanización. A continuación exponemos algunas preguntas relacionadas con la población que serán la guía de este apartado. ¿Por qué es importante saber cuántas personas conforman la población de una sociedad? ¿Cuáles son las diferencias entre la población rural y la urbana? Y las necesidades de trabajo, alimentación, educación y salud son las mismas para todas las personas que viven en una sociedad. ¿En qué pueden ser iguales y en qué diferentes? Entonces, esas preguntas sí sería necesario contestarlas. Sería la actividad número 5. Contestar el pequeño cuestionario. El cuestionario, página 39. Esto se contesta en base a lo que saben. Pueden investigar si quieren algo adicional. La parte de la población. Dice, la población es un país, región, localidad, y está constituida por personas con diferentes características que pueden compartir costumbres. Es decir, todos ahorita en esta ciudad pues somos una población. Pero el hecho de que seamos población, cada uno tiene una costumbre, en muchos sentidos. Un territorio, un idioma, etc. Al comparar México, en este caso vamos a ver ahorita la gráfica 1.2, con otros países del mundo es posible apreciar que ocupa el lugar número 11 en la lista de los países más poblados del mundo, con más de 114 millones de personas en el año 2010 y para el 2014 casi 120 millones de personas. Respecto a los países del continente americano, ocupa México el tercer lugar. Entonces aquí tenemos una gráfica, desgraciadamente, aquí está. Vamos a ver si se puede ampliar, ahí está, y espero lo puedan ver. Gráfica 1.2 países más poblados del mundo, que quiero aclarar que la información es del 2014, pero bueno, toma como referencia. Obviamente está China como el país más poblado del mundo. Quiero aclarar que ya ahorita es India el primer lugar, China sería el segundo. Después Estados Unidos, pero también hay que aclarar que, por ejemplo, en Estados Unidos hay mucho inmigrante, pero no deja de ser población. Indonesia, Brasil,
Pakistán, ya sé que Pakistán muchos dirán, bueno, pues no es un país muy conocido, pero tiene mucha población. Nigeria, Bangladesh, uno de los países más pobres del mundo. Rusia, Japón, México, tiene bastantes México. Filipinas, Etiopía, Vietnam y Alemania. Se refiere a población, es decir, a personas. En esos países hay muchísimas, pero muchísimas personas. O sea, prácticamente está lleno de personas. Y pues bueno, de lo que es el continente de América, pues Estados Unidos sería el primer lugar, posteriormente Brasil sería el segundo y pues México sería tercero, así es que tenemos un tercer lugar en mayor número de población de personas. Y bueno, pues si se dan cuenta, países como Japón, Rusia, China, Filipinas, la mayoría son países asiáticos. Después, ¿sabías que una de las representaciones gráficas más conocidas son las pirámides de población? Estas muestran la distribución por edad y sexo de las personas que se encuentran en una población en un lugar y tiempo determinado. Son constituidas por fotografías de la población y representan la distribución por edad y sexo de la población. Después está la definición de urbanización. Voy a disminuir un poquito, se ve muy grande. Una de las transformaciones que se da en la población de un país es la urbanización. Actualmente los asentamientos urbanos son motores de la economía del país. Este proceso se refiere principalmente al desarrollo económico y con esto las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas se concentran cada vez más en las ciudades, dejando las zonas rurales, y este cambio responde a la manera como se desarrolla la estructura económica de un país. El proceso de urbanización produjo beneficios importantes entre la población relacionada con la salud, lo cual se reflejó en el incremento de la sobrevivencia de los mexicanos. Cuando se requiere urbanización, se refiere a que no es lo mismo a lo mejor si te llegas a enfermar y estás en un lugar como en un campo. No va a haber hospitales muy próximos. Si te pasa algo, normalmente en un rancho, en una ciudad muy rural, pues no va a haber la manera. Tienes que ir forzosamente a la ciudad. Entonces, pues habla también de la urbanización, que sí es importante porque te lleva y te da muchas cosas mucho más fácil para tener, ¿no? Esta supervivencia se ilustra con la llamada esperanza de vida al nacimiento, es decir, si una persona nace en México en las condiciones que prevalecen actualmente en el país, de salud, educación, etcétera, tendrá una esperanza de vida mayor, lo que equivale a vivir más años. Es por esto que actualmente es más probable que los habitantes vivan más de 2 generaciones de personas en una familia al mismo tiempo. ¿Qué se refiere a esto? Que sea, por ejemplo, el hijo o la hija, la mamá y el abuelo o la abuela. Digamos que ese es digamos que la mayoría tiene ese sentido de lograr ver a sus abuelos o incluso hasta a sus bisabuelos. Algunos de nosotros tenemos vivos a nuestros padres, abuelos y bisabuelos. En cambio, ellos cuando nacieron, dado que su esperanza de vida era menor, no coincidían más de 2 generaciones de la misma familia al mismo tiempo. Entonces, posiblemente, hace muchos años, nada más conocías a tu mamá y a tu abuelo. Hoy, no digo que todos, obviamente, pero pues, tienes la posibilidad, vaya, de conocer a tus bisabuelos, ¿no? Tengo una conocida, una compañera cuando yo estaba en la preparatoria, que actualmente tiene obviamente a su mamá, tiene a su abuela, tiene a su bisabuela y tiene a su tatarabuela. Y mi compañera ya tiene hijas, o sea que realmente sus hijas tienen a su mamá, a su abuela, a su bisabuela, tatarabuela y la otra generación son 5 en total, 6 con las niñas. Entonces eso sí está algo como wow, ¿no? No todos tenemos esa dicha, entonces pues aquellos que lo tienen, pues muy bien por ellos, ¿no? Esperanza de vida al nacimiento de México, aquí tenemos un porcentaje, todo lo que está en color morado es aproximadamente el año 2014, entonces ya puede variar, pero estamos en el 2020. Lo que está en verde es lo que pues en 10 años prácticamente, recuerden que en este año se hizo el censo, entonces ya hay que actualizarse esa información. Aproximadamente los hombres, su esperanza de vida es de un 74.6%, las mujeres es un poco más, un 79.4%. Entonces, pues ahí está la esperanza, da miedo pensar en el futuro, la verdad, pero pues ahí está. Posteriormente dice, como observamos en la gráfica 1.3, las mujeres tienen una esperanza de vida más alta que los hombres y esto pasa en la mayoría de las poblaciones modernas. Las mujeres viven 5.5 años más que los hombres. Para 2030 la diferencia en la esperanza de vida entre ambos sexos será aproximadamente 4.8 años más las mujeres respecto a los varones.
¿Esto por qué es? Bueno, porque a lo mejor pues, se podría decir que los hombres son los que pues más se matan en tiempo trabajando. Quieran o no, trabajar para un lugar siempre y no tener descansos, no poder dormir, tener que mantener obviamente a su esposa, si es que llegase a tener, a sus hijos, sí implica un esfuerzo físico, un esfuerzo mental. No digo que todas las mujeres no pueden llegar a hacer eso, pero hay mujeres también que, bueno, si fuera lo contrario, pues también puede pasar. Entonces es volátil, como hay mujeres que pueden vivir más o menos, o como hombres pueden vivir más o menos. Luego la parte educativa, que es la que importa también. Una de las características de la sociedad que muestra el avance de un país con respecto a otro es la educación. En 1921, fíjense esta información, este dato es muy bueno, ya que a nosotros no nos tocó vivir en esa época. Posiblemente si tienes la oportunidad de tener a tu bisabuelo, le puedes preguntar. En 1921 se contabilizó en el país que el 66.1% del total de los mexicanos no sabía leer y escribir. O sea, eran unos casi burros, ¿no? Imagínate en los años 20, la mayoría de la población no sabía leer y escribir. Así es que si tú por alguna razón sabías leer y escribir, eres una persona que, wow, mil respetos, sabes leer y escribir, perfecto. Eso era en aquella época. Obviamente les puedo asegurar que hoy el índice obviamente es un poco más bajo. Y la mayoría de las personas no mandaban a sus hijos a la escuela. Imagínate esa, ¿no? No había obligación en aquella época, de hecho, porque pues todavía estaban las secuelas de la Revolución Mexicana, que lo que vimos en historia. Había muchas cosas que apenas estaban iniciando. Yo creo que vivir en aquella época, pues en ese sentido sí estaba medio complicado. Hoy en día ya es más fácil que un niño pueda ir a la primaria, pueda ir a la preescolar. Hay más escuelas, prácticamente en muchas colonias puede haber dos, tres escuelas en la misma colonia. Aparte, añade que hay privadas. Entonces hay mucho más facilidad. Hoy en día prácticamente el que no quiere estudiar es porque de plano no le gusta estudiar. Porque sí hay facilidades. La mayoría de las personas no mandaban a sus hijos en la escuela. Hacia la mitad del siglo pasado, 43% de los mexicanos todavía no sabían leer y escribir. Sin embargo, el país se fue transformando y en 1990 solo 12% de las personas se encontraban en esta situación, mientras que para el 2008 ya solo el 7.4% de la población era analfabeta. Es increíble saber que todavía hay personas que no sepan leer ni escribir. La mayoría de las épocas pasadas era porque también, pues en aquella época, pues los papás no tenían a lo mejor el dinero, ¿verdad? Este indicador muestra los importantes esfuerzos que se han hecho en relación con la educación en el país. En principio, con transformar a la población de ser analfabeta en más de la mitad de la población hasta casi abatirlo en los últimos años. O sea, prácticamente en esta época ya es muy raro ver que una persona de plano no sepa leer ni escribir. Vuelva a lo mismo, si hay una persona actualmente que no sabe leer ni escribir, de plano es porque no quiere. Porque hay muchas maneras, incluso aquellos que tienen, no sé, algún adulto que quiera aprender y no pagar, está el INEA, que es un instituto que se enfocó para eso, más enfocado para adultos que por alguna razón, la que sea, ya sea económica, sus papás a lo mejor no tenían esa, digamos, esa característica de, hey, tienes que estudiar, ¿no? Antes se usaba mucho que los hombres tenían que estudiar, no las mujeres, por así decirlo. Pues hoy tienen el INEA, que es totalmente gratis, INEA, nada más secundaria obviamente, pero bueno, no deja de ser que en secundaria tienes que saber leer y escribir, ¿no? Posteriormente dice, sin embargo, los cambios ocurridos en la educación no han sido iguales en todas las regiones. En algunos lugares, las condiciones socioeconómicas impiden que las personas tengan acceso a la educación. Uno de los indicadores que muestran las necesidades educativas que tiene la población es el llamado rezago educativo. Este indicador muestra la condición de desventaja educativa en la que se encuentran las personas con 15 años o más de edad, que en este caso estarían considerándose a la población con el nivel de secundaria. En México, de acuerdo con la última reforma del artículo 3, la Constitución, obviamente, establece la educación media superior como obligatoria. Es decir, la preparatoria es obligatoria. ¿En qué sentido es obligatoria? Que va a ser mucho más fácil que tú puedas encontrar trabajo. Hoy en día, prácticamente en cualquier empresa, mínimo, mínimo, ocupas tener la preparatoria para trabajar. Antes, hace algunos años era la secundaria, así es que si tenías la secundaria es como, wow, soy genial, tengo la secundaria, puedo trabajar en cualquier parte. Hoy no es así. La preparatoria como mínimo.
En el siguiente apartado definiremos las principales componentes de la estructura política, pondremos especial atención a las instituciones que conforman el Estado moderno. Componentes de la estructura política. Parte de la estructura política que analizaremos en este bloque corresponde a dos conceptos claves, Estado y gobierno, y aunque el primero es un concepto complejo que ha tenido distintas definiciones en la ciencia política, en ocasiones se utiliza este término para dominar una nación que se diferencia de otras en contexto internacional, pero también para referirse al apartado de control político al interior del territorio de un país. Entonces la palabra Estado y gobierno, pues sí es importante, digamos, que te la aprendas, ¿no? Y pues aquí están unos círculos que, bueno, nos menciona qué es. Por tanto, el concepto de Estado es más extenso que el de gobierno, mientras que el primero es una entidad permanente y continua, el gobierno es temporal, pues cada tiempo ocurre un cambio a través de mecanismos reglamentados mediante el cual se mantiene el orden social y político. En la organización, el sistema político se reconocen dos modelos de organización, territorial, político y administrativo. Los sistemas federales se componen de entidades soberanas y autónomas que por decisión propia forman parte de una entidad política mayor que las une. En este modelo coexisten dos órdenes de gobierno y se combinan con dos soberanías, la federal y estatal. Si se acuerdan de historia, en la materia pasada vimos que ese era un problema que antes tenían en México, que unos querían ser un sistema federal, que es actualmente el que tenemos, o un sistema centralizado. Los sistemas centralizados tienen un órgano de gobierno, el cual concede todas las facultades, funciones y toma las decisiones sobre la administración y recursos del país. Los derechos que adquieren a distintas unidades territoriales o administrativas en las que se deriva son tomadas en y se deciden de forma central. Hoy en día en México eso de lo centralizado no existe. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estados tienen autonomía. Si algo no les parece de la parte central, sí puede diferir de un estado a otro algunas cosas. En México existe un sistema político federal desde la Constitución de 1824. Eso lo vimos incluso en historia de la primera constitución que hicieron hace mucho tiempo. Y bueno, la actual es la de 1917, en que por primera vez se definieron los estados de la federación y con esta el Estado mexicano como una república representativa y federal. También, si se acuerdan, vimos un mapa donde tenían diferentes nombres y diferentes territorios. Y bueno, aquí menciona como un dato, que dice que mínimo hay 6 países que empezaron a adoptar esta parte del federalismo, como es Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Brasil y Colombia, ¿no? Las instituciones. La institución es un concepto que se refiere a la forma en que se relacionan y organizan la convivencia de los seres humanos en una determinada sociedad. Tiene como finalidad buscar el mayor beneficio para el grupo al que pertenecen. Se refiere a los usos, hábitos, costumbres o normas por los que se rigen las relaciones sociales y económicas de los miembros de una sociedad. Son la estructura que supone el orden entre los individuos y las relaciones que establecen. También pueden constituirse con un mecanismo de control creado para facilitar la conveniencia humana. Las normas que rigen las instituciones por ser producto de la acción humana pertenecen a la razón y a la ciencia, por lo que no son definidas por designios religiosos o la naturaleza. Son abstractas y proceden de la interacción o dinámica social. Se construyen e incluso algunas de ellas se transforman con el tiempo de acuerdo con las necesidades de estructura social. En ocasiones este concepto hace referencia a un lugar concreto físico como la escuela, un hospital o una iglesia. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado hablar de esta palabra, ¿no? Instituciones. Las instituciones de gobierno. Hay que ir a la institución. Prácticamente se puede entender como una empresa en algunas ocasiones. Sin embargo, es importante que tengamos presente que la definición de institución es mucho más amplia que un lugar físico, ya que implica estructuras sociales donde se establecen vínculos pero pueden no estar representados en un edificio o lugar determinado. Por ejemplo, la familia, el matrimonio, la religión, el ejército, la forma de gobierno, los medios de comunicación, el arte, el lenguaje o la idea de la nación. Las instituciones facilitan y definen nuestras vidas, desde el lenguaje hasta las instituciones más complejas que conforman el Estado. Todas ellas son producto de la interacción humana y, por ser así, pueden adaptarse y cambiar en el tiempo, en la medida en que orienten o influyen de una mejor manera la convivencia de los individuos que conforman la sociedad en un lugar y tiempo determinado. Por lo tanto, las instituciones son humanas, pueden ser modificadas, adaptadas a la realidad social de los individuos y definen la organización de esto en la sociedad y definen la interacción, las libertades y las limitaciones que tienen los individuos. Y aquí nos menciona algún dato, por ejemplo, dice, en la opinión de Douglas North, es un economista historiador, y dice lo siguiente: las instituciones son las reglas del juego en una sociedad, o más formalmente, las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana,
Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social y económico. Entonces, por eso muchas veces en algunos países, pues a veces pasan cosas como revoluciones o que la gente sale de las calles a protestar. Ya lo están viendo ustedes con esta persona que el policía de Estados Unidos le pone la pierna y bueno, pues se resistió a que lo arrestaran, pone la pierna de alguna manera para que no te me escapes. Pero bueno, a lo mejor no sabemos si esta persona a lo mejor tenía alguna enfermedad en la cual tener la presión de la pierna lo iba a hacer que muriera. Entonces, esto pasa y ¿qué pasa? Pues muchas instituciones pues se quieren poner pues en lucha, en huelga de esto no puede ser posible, etcétera, ¿no? Por mencionar un ejemplo de una institución. Por lo tanto, las instituciones definen el comportamiento de la persona en una sociedad y estructuran la vida social. Y bueno, menciona formas de gobierno. En los apartados anteriores describimos a qué nos referimos cuando hablamos del Estado, gobierno y de las instituciones que permiten su funcionamiento. A continuación, analizaremos dos de los sistemas políticos que caracterizan a la sociedad contemporánea. En el mundo moderno, o sea, actualmente ya, las dos formas de gobierno más comunes son el parlamentario y el presidencial. Los criterios de definición de cada uno de ellos se basan en la manera en que se eligen a las autoridades, la manera en que se distribuye el poder entre ellas, las atribuciones otorgadas a cada una de las ramas de gobierno y las normas que regulan su relación. La forma de gobierno en México que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 40 señala que es voluntad del pueblo. Cuando se refiere a voluntad del pueblo, es decir, de todos nosotros, que México se constituya como una república representativa, democrática y federal. La primera característica refiere a que a través de los votos, las y los ciudadanos eligen a sus representantes. Es decir, todas las personas que tienen más de 18 años pues ya pueden votar por saber quién quieres que pues vaya a te represente como presidente. Algunos de ustedes son menores todavía, entonces todavía ustedes no tienen esa decisión de votar. La segunda tiene que ver con el gobierno de las mayorías y la tercera especifica que hay 31 estados, que actualmente ya son 32, aquí está desactualizado, con leyes propias, pero existe un acuerdo el cual menciona que estos en su conjunto conforman una federación rigiéndose bajo la misma constitución, ley suprema a pesar de tener normas y reglas y leyes propias. En el artículo 49 se dice que en el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio legislativo, ejecutivo y judicial. México es una república ya que el poder político no se concentra en un solo individuo y la jefatura del Estado no es vitalicia ni hereditaria. Vitalicia se refiere a que puedes durar muchos años, solamente puedes durar 6 años en el poder, y hereditaria que no es como que, se lo voy a heredar a mi hijo o a alguien, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño cuadrito como de alguna manera como de repaso que dice conceptos, forma de ejecución del titular del Ejecutivo, periodo de duración, gabinete, poder legislativo, sistema presidencial y sistema parlamentario. El sistema político de México es la ciencia política. El concepto se retoma al dominar el conjunto de partes interrelacionadas de un organismo, que en este caso es el sistema político. Por sistema político nos referimos a la intercalación de distintas partes que componen la estructura política, a su funcionamiento de los poderes públicos en su interacción interna en relación con la sociedad en que se desarrolla. En este sentido, el sistema político se refiere al conjunto de instituciones que se establecen para organizar los asuntos de gobierno y las relaciones que se infincarán entre ellas y la comunidad política a la que se dirigen. El sistema político abarca la formación, vías de acceso al poder, composición, distribución del poder, funciones, facultades y obligaciones y formas de ejercicio de poder. La Constitución Política establece los requisitos del sistema presidencialista en México en el artículo 49 constitucional. Se establece la separación de los poderes que se encuentran divididos en legislativo. Recuerden que está el poder legislativo, luego el ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia, que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación. En pocas palabras, si eres un poder legislativo, pues eres un legislativo. Si eres un ejecutivo, eres un ejecutivo. Así es que no te puedes estar mezclando. Además, se establece que el presidente y el Congreso serán elegidos de manera independiente a través del voto popular directo y por periodos determinados. Todas las personas van a votar, quien quiera obviamente, mayor de 18 años, y pues que gane la mayoría, esa es la democracia. Cada entidad federativa cuenta con los mismos tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y también serán electos por los ciudadanos a través del voto directo por un tiempo determinado. Ubicas dichos poderes en el estado en el que vives, en tu comunidad, como se da la organización política y administrativa. En las elecciones de México pueden votar todas las mujeres y hombres con nacionalidad mexicana, por nacimiento o naturalización, que hayan cumplido 18 años al día de la jornada electoral. Es decir, ya cuando ustedes
la mayoría yo creo que tiene menos de 18, pues no les va a tocar votar, pero algún día van a tener que votar, bueno, si quieren, no es como algo obligatorio, pero ya que tengan 18 años y tengan su INE. Y que tengan credencial de elector y se encuentren en la lista nominal. Y ya para terminar, porque ya llevamos un buen tiempo, este es un cuadro tipo de repaso que dice, aprende más del concepto de crecimiento al desarrollo humano y local. En las ciencias sociales, en particular en economía, se han propuesto diversas explicaciones para el tema de la diferencia entre las naciones, sobre todo para responder a la pregunta, ¿por qué algunos países son ricos y otros no? Algunas de estas son las siguientes. Pues sí, muchas veces yo creo que ustedes se han preguntado por qué hay gente que tiene más dinero o gente que tiene menos dinero. Pues son muchas cosas, por lo cual puede ser la educación que acabamos de ver. La educación, pues sí, quieran o no, pues sí te da un poquito más de posibilidad de tener mejores trabajos, la familia en la que tú también vivas, el entorno en el que vivas, son muchas cosas que pueden modificar que tu economía sea mejor o sea menor. Geográfica, formulado por Montesquieu y atribuye a las diferencias a la ubicación de los países, calificando como pobres los que se encuentran entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Pone como ejemplo a África, América Central y Sur de Asia, y los ricos, los países que se localizan en latitudes más frías. Obviamente esto es una teoría de que en cuestión de geografía, por eso hay ciertos países que son más pobres o más ricos. En la parte cultural, comúnmente dicha palabra con la religión. Uno de los exponentes de esta teoría es Max Weber, quien en su libro La ética protestante, ¿se acuerdan de eso? Lo vimos también en historia, pero fíjense lo que dice esta persona. Señaló que la reforma protestante y en general el protestantismo había jugado un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad industrial de Europa Occidental. Weber suponía que el protestantismo se asocia con prosperidad y este es lo que hacía que los países fueran ricos. Sin embargo, los datos no pueden comprobar esta teoría como fue formulada, ya que, por ejemplo, en Francia e Italia se habrían desarrollado a pesar de contar con una cultura, religión católica similar. Podemos decir que, bueno, si perteneces a un grupo cultural, posiblemente seas más rico que otro que no pertenece. Pero bueno, es una idea de Weber. Y la ignorancia. Señala que países pobres están gobernados por gente que no sabe hacer prosperar sus economías. E identifican la existencia de la pobreza en algunos países porque tienen deficiencias en las condiciones existentes en el mercado. En estos países los economistas y los diseñadores de políticas públicas no han sabido cómo eliminarlos. En los países ricos, en cambio, se han aplicado mejores políticas y se han eliminado con éxito las fallas del mercado. De alguna manera, el conocimiento que tienen las personas o un conjunto de personas en un país, pues sí puede ser que sea más rico un país o no. Vuelve a lo mismo, la educación es importante. Si hablamos de que en los años 20 y 30 en México casi la mayoría no iba a la escuela, muy probable que la mayoría no sabía muchas cosas. Y eso pues aplica a que no te vaya muy bien que digamos. La vamos a dejar aquí en la 49. Vamos a leer por último esto porque ya nos hemos extendido y vamos a explicar un poquito sobre las exposiciones. Ahora bien, si ponemos atención al tema anterior, podremos darnos cuenta que algunos economistas vinculan la pobreza de las personas y en general de los países con las carencias económicas. Es importante distinguir los conceptos de crecimiento y desarrollo, puesto que ellos nos permitirá comprender y aplicar de la mejor manera la relación existente entre ellos y comprender las distintas propuestas para el desarrollo de un país. Han existido distintas maneras de medir y comparar su situación económica y social de los países. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 2000 se distinguen al menos 4 maneras de medirla. Crecimiento económico, es decir, super mega excelente, desarrollo económico social, desarrollo humano, desarrollo sustentable. Hasta los años 70 del siglo pasado fueron utilizados la medición de crecimiento económico y desarrollo económico, y las otras dos se diseñaron para caracterizar las diferencias entre los países de los años 90, considerando adicional a los factores económicos otros elementos. Para que analicemos más adelante, los conceptos de crecimiento económico y desarrollo económico usualmente son tomados como sinónimos, sin embargo no son lo mismo. El crecimiento significa el aumento de las actividades económicas de un país y las principales variables que miden son la producción, la invasión, el empleo, las exportaciones y el ingreso. Bueno, antes de eso vamos a dejar otra actividad que sería la actividad 6. Definición de crecimiento económico. Es la definición de crecimiento económico y desarrollo económico. Y desarrollo económico.
Lo único que tienen que hacer aquí es investigar la definición en un libro de economía o en una página de economía. Simplemente la definición de crecimiento económico y desarrollo económico. Al desarrollo se le puede definir como el crecimiento de un sistema económico en un periodo largo de tiempo, incorporando las transformaciones que ese horizonte ocurre. En este caso se transforma la estructura productiva, la tecnología, las instituciones de las relaciones sociales y políticas que inciden en la economía, así como las pautas de distribución del producto. Y pues ya vamos a terminar este párrafo y ya, quedamos en la página 50. Se le denomina también el proceso mediante el cual los países pasan de un estado atrasado de su economía a otro mejor, no solamente en razón de su economía, sino en el incremento de los niveles de vida para la mayoría de la población. El desarrollo con meta generalmente significa un avance en el bienestar social. El crecimiento económico solo es un desarrollo en función de un mayor bienestar, si es equitativo, si es modernizador y al mismo tiempo impulsor del progreso social, si es sustentable y si finalmente significa desarrollo humano, entendido como su avance hacia la plena realización de todas las personas. Así, el desarrollo implica que la política económica de un país se encuentra relacionada de contenido social y moral. Por último, el desarrollo como objetivo de un país, de una sociedad y un colectivo constituye algo más que el factor económico. Muy importante ya para terminar, recuerden las actividades, de todas formas van a estar en Classroom. Actividad 5, contestar el cuestionario de la página 39. Actividad 6, definición de crecimiento económico y desarrollo económico. Recuerden que hoy es miércoles y tienen hasta pues todo el miércoles nada más. Y en el libro lo que hemos visto, pues tomen apuntes o tomen ahí idea porque puede venir en el examen. El examen todavía falta tiempo para el examen y es la última semana. Yo les explicaré en su momento cómo va a ser el examen, ya que el examen va a ser virtual. Va a ser desde sus casas, no es necesario desplazarse a otro lugar. Referente a las exposiciones, mañana se van a definir las exposiciones, ya para que ustedes lo entreguen a más tardar 24, pero si lo pueden entregar desde el 23, 22 o antes, mucho mejor. Recuerden, el 24 de junio es realmente el examen también. Así es que mañana vamos a ver la parte de los exámenes, pero mañana vamos a continuar también con un poco de más información. Y pues bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Nos hemos extendido bastante el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron en el chat y bueno, estuvieron dejando obviamente pues asistencia y aquellos que de repente se iban, ¿verdad? Veo que algunos se metieron, pusieron su nombre y pegaron fuga. Y otros pues entre que se iban y que venían, etcétera, ¿no? Pero bueno, espero que les sirva y yo les recomiendo ya ir estudiando porque el examen va a estar muy, pero muy pesado y viene de todo. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Yo les recomiendo que mañana definitivamente no falten para que tengan a primera mano su tema que les va a tocar exponer. Brevemente mañana voy a decir qué tema es y información obviamente de la clase y algunas, digamos, cosas como referencia para que hagan una buena exposición, ya que, bueno, la materia pasada se hicieron algunas muy buenas exposiciones, pero pues hizo falta algo, ¿no? Bueno, lo vamos a ver mañana. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.